Hablemos del libro que todos hablan y con razón. Hablemos de Hábitos Atómicos. ¿Por qué todo el mundo está hablando de este libro y por qué es tan exitoso? Para mí, en mi opinión personal, creo que tiene mucho que ver con la forma de escritura que tiene James Clear, el autor del libro, que es muy bajado a la práctica, muy bajado a la acción. Es muy al estilo de los libros de Jake Knapp, como Sprint o Make Time, que son muy al estilo de esto es lo que tenés que hacer, así tiene que funcionar. Este libro conecta perfecto con el libro del poder de los hábitos, que es uno que ya les comenté en el book club anterior, así que les dejo el video acá por si lo quieren ver. Ese libro creo que es como la previa a este, que es como ya la tesis de los hábitos para mí. Hábitos Atómicos tiene una introducción en el que nos cuenta qué pasa si somos un 1% mejor cada día y lo grafica con este gráfico de acá, que la verdad que está buenísimo porque te hace entender esto de como el interés compuesto de los hábitos. Este libro se divide en dos grandes partes. La primera orientada a cómo crear hábitos nuevos y la segunda orientada a cómo quitar hábitos negativos o cómo romper esos hábitos. Y cada uno de ellos tiene 4 leyes, que son las leyes que aplican a cada uno de los casos. Lo vamos a hacer en comparación porque tenés una ley positiva para sumar hábitos nuevos y una ley negativa para quitar los que ya no queremos que estén. La primera ley en versión positiva o de crear nuevos hábitos es hacerlo obvio. Y por otro lado tenemos la versión negativa de romper hábitos, que es hacerlo invisible. Esas serían como las dos versiones. En el hacerlo obvio tenemos esto de escribirlos, bajarlos por escrito y entender qué hábitos tenemos, ponerle un tiempo y un momento en específico. No decir voy a salir a correr, sino decir todos los días a las 6 de la tarde, apenas termine de trabajar, voy a salir a correr por tal lugar. Entonces esto también como que me ahorra decisiones y hace que sea más obvio y más fácil de cumplir. Otro tip para hacerlo obvio es encadenarlo con otro hábito. ¿Qué quiere decir esto? Es mucho más fácil unir un hábito a uno que ya está creado que crear uno nuevo. Por ejemplo, si yo me lavo los dientes, es más fácil ahí linkear mi rutina de skincare que pedir hacerlo a las 3 de la tarde. Por el lado de hacerlo invisible, tenemos la versión de quitar las señales que lo desencadenan. Por ejemplo, cada vez que voy a un café, agarro y pido algo para acompañarlo aunque no tenga hambre. Entonces, la señal que tengo que quitar es la carta. Si en este caso solo quiero ir a tomar un café, lo que hago es evitar pedir la carta y pedir el café directamente. Es una manera de quitar la señal, por ejemplo. La segunda ley que nos presenta el autor es hacerlo atractivo o hacerlo no atractivo. En el caso de hacerlo atractivo es buscar atarlo a algo que nos guste hacer. Por ejemplo, si yo quiero crear un nuevo hábito de escribir un diario y lo voy a atar al momento donde me tomo un té, que es un momento que disfruto, entonces lo asocio a algo positivo. Por otro lado, está bueno rodearse de personas que tengan un comportamiento similar. Entonces, si yo me rodeo de personas que van mucho al gimnasio, y la verdad me va a ayudar mucho más a que yo genere ese hábito. Y por el lado de hacerlo no atractivo es lograr un reframe de nuestro mindset. ¿Qué quiere decir esto? Plantear cuáles son todos los beneficios de quitar ese hábito, por ejemplo, o cuáles son como las cosas negativas que suceden por ese hábito. En cuanto a la tercera ley, tenemos el hacerlo fácil versus el hacerlo difícil. Para hacerlo fácil tenemos que reducir la fricción. La clave para reducir la fricción es reducir el número de pasos que hay para llegar a algo. Si yo tengo que ir hasta mi habitación a buscar la crema que me quiero poner en vez de tenerla en el baño ya directamente, y ahí es más difícil que el hábito se cumpla. Lo hago más fácil y lo dejo en el baño. Por otra parte, otra de las cosas para hacerlo fácil es preparar el ambiente para que suceda. Por ejemplo, si quiero ir al gimnasio a las mañanas y voy a dejar la ropa lista la noche anterior para no tener que estar pensando en eso a la mañana y poner una barrera más. Otro elemento clave es usar la regla de los 2 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que el hábito que queremos formar no tiene que durar más de 2 minutos. Lo más sencillo es, mi hábito va a ser vestirme deportiva para ir a hacer ejercicio. No es hacer ejercicio en sí, porque si no es como que se vuelve mucho más complejo, mucho más difícil de lograr. Y ese mismo vestirme deportiva me va a llevar a hacer ejercicio. Y de caso contrario, para hacerlo difícil es aumentar la fricción. ¿Qué quiere decir? Complicarla. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, dejar de fumar y no voy a tener los puchos a mano, sino los voy a tener guardados en un lugar que me tenga que parar e ir a buscarlos cada vez que quiera fumar un cigarrillo. Otro ejemplo sería usar un dispositivo de compromiso. Por ejemplo, yo voy marcando todos los días que vengo logrando quitar ese hábito de mi vida. Entonces es una manera de, ok, mira, vengo bien, no quiero romper esa cadena. Por último, pero no menos importante, la última ley es hacerlo satisfactorio o hacerlo no satisfactorio. En el caso de satisfactorio es buscar darle una recompensa. Entender qué recompensa podemos dar de manera inmediata para que ese hábito sea premiado. Si logro mandar tantos mails, que es algo que me cuesta, ni bien termina eso, agarro y me preparo una infusión o un momento de descanso o lo que sea que refuerce que lo que hice es positivo.
De la mano de esto es muy útil usar un habit tracker, que ya marcar el check es algo que nos estimula y que nos da como esa mini sensación de recompensa, así que está bueno sumar un habit tracker. Y lo otro clave para hacerlo satisfactorio es no romper la cadena, es lograr como decir, che, 2 días no me lo pierdo, entonces si lo puedo perder un día, ok, pero ya 2 días es romper la cadena, entonces este día me lo salto, pero que no pase más veces porque ahí es donde los hábitos se pierden. Para el caso de no satisfactorio, la clave es encontrar como una accountability buddy, una persona que nos acompañe o nos ayude a darnos fuerzas cuando capaz estamos desmotivados. Entonces le comparto mi desafío a esa persona y esa persona me puede ir preguntando cómo me está yendo con este hábito o con el quitar este hábito. A su vez, otra propuesta que tienen es la de hacer un contrato de hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no cumplo X hábito, tengo que darle X cosa a una persona. Por ejemplo, yo lo hice en un momento con mi hermana y era como, si yo no cumplo esto, te tengo que pagar la cena la próxima semana o cosas por el estilo. Entonces son dispositivos que generan que no sea satisfactorio hacer ese hábito. Esas son las 4 leyes que nos cuenta James Clear para trabajar los hábitos y volverlos realmente potenciadores de nuestra vida. Para mí son increíbles, hay maneras muy concretas de cómo aplicarlo, incluso en su web tiene un montón de recursos y templates, así que se los recomiendo. Espero que les haya gustado este video y comenten qué otro libro quieren que se sume a las reseñas que estamos haciendo. Nos vemos en el próximo video.